lo leímos hace un momento, se sumaría al equipo de Jorge Yunda como el secretario de Movilidad. Guillermo, buenos días. Un salto importante, ¿no? Pasar desde el lado donde se hacía cuestionamientos, donde se hacían exigencias de los sectores de responsables, de las autoridades, a ser una de ellas, una autoridad que ahora sí tiene que resolver conflictos muy complicados que vive la ciudad de Quito todos los días. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista, siempre un gusto conversar con usted. Efectivamente, Justicia Vial, que tiene ya 16 años de trabajar por transporte, tránsito y seguridad vial, en ningún momento había aceptado un cargo público, a pesar de que habíamos tenido generosas invitaciones de diferentes autoridades, por la simple y sencilla razón de que las condiciones para aceptar un cargo tienen que romper lo que siempre nosotros hemos manifestado, que son los conflictos de interés, los compromisos políticos gremiales y dejar de un lado el interés particular sobre el interés general. Cuando recibimos la invitación del señor alcalde, justamente le comentamos esto. Si queremos, la razón por la que la movilidad de una ciudad o de un país no funciona es porque la ley no se puede aplicar por estas razones, por los conflictos de interés. Sentí de que no habían conflictos en su entorno y esa es una de las condiciones para que Justicia Vial esté ahí. A más de que en todos los procesos que estén relacionados con la Secretaría de Movilidad y todas las dependencias que dependen de ella estén vigilados por la Comisión Nacional Anticorrupción y que tengan una plataforma digital de ISO anticorrupción, porque además de los compromisos políticos gremiales, además de los conflictos de interés, todo el entramaje, la naturaleza del problema del transporte, el tránsito, la seguridad vial y de la movilidad en la ciudad y en el país está manchada de corrupción. Entonces hay que desinfectar todo este andamiaje que se ha montado por tantos años para poder ahí sí aplicar las normas técnicas, las herramientas técnicas y tecnológicas que existen a nivel mundial y que en otras ciudades sí han funcionado y acá en Quito y en el país se hace muy complejo por lo que acabo de mencionar. Seguramente algún sector de la transportación de Quito no estará contento con su designación, tomando en cuenta cuál ha sido tradicionalmente la posición que tenía Justicia Vial respecto de estos sectores. Miren, las autoridades, y eso es algo que nosotros siempre hemos reclamado, las autoridades ante los prestadores del servicio de transporte representan al usuario. Es decir, el secretario de movilidad, un ministro de transporte, un director de alguna agencia de tránsito, sea local o nacional, están para representar al usuario, para garantizarle al usuario calidad de servicio, que es lo que la ley le manda. Están para garantizar la seguridad vial de las personas y están para garantizar calidad de servicio. Y garantizar un medio ambiente adecuado. Esos son los tres grandes objetivos de la ley: seguridad vial, mejorar el medio ambiente y calidad de servicio. Los señores transportistas, los gremios del transporte, tienen una obligación con el Estado, una obligación con la sociedad, una obligación con sus usuarios, porque el Estado les está concesionando el servicio y esa concesión está enmarcada en requisitos legales que se tienen que cumplir. Ahora bien, el gremio del transporte, si cumple la normativa jurídica, va a tener resultados positivos para ellos mismos. La seguridad vial y la movilidad son un resultado, no son una acción. La seguridad vial y la movilidad es el resultado de la sumatoria de una buena organización de transporte más una buena gestión y control del tránsito. Esos son los dos factores importantes que sumados dan una seguridad vial adecuada. Si no organizamos el transporte como lo manda el principio universal, como lo manda la técnica, nunca vamos a tener un resultado positivo. Por eso es que muchas veces las campañas que se hagan a favor de la seguridad vial o los mensajes que se hagan para tener una movilidad adecuada se diluyen rápidamente en el tiempo porque no tenemos bien fortalecido este primer factor, que es la organización del transporte. Los gremios conocen mi discurso y no lo voy a cambiar. Yo no puedo cambiar ahora 16 años de un discurso que además responde a principios universales. No lo voy a cambiar. Y a lo mejor por ese discurso fue que Jorge Yunda lo convoca. Muy probablemente, y espero que así sea, porque no voy a cambiar el discurso. Y cuando tenga los diferentes diálogos con ellos, van a saber que el lenguaje con el que tenemos que comunicarnos con ellos es la ley.
Ese es el lenguaje, ese es el código nuestro entre la autoridad y los gremios. Claro que hay que promover también porque también la ley manda promover al transporte público, darle la fortaleza que se tiene, pero enmarcados dentro de estos parámetros y dentro de esta normativa. Son las 7 de la mañana, 29 minutos, conversamos con Guillermo Abad, próximo secretario de Movilidad de Quito. Guillermo, justamente ayer reportábamos del intenso tráfico, la congestión y el caos que se formó, primero por un volcamiento de un vehículo en el Simón Bolívar, después por un incendio de un vehículo, y en fin, y esto se ve todos los días, accidentes a diario en la Simón Bolívar, víctimas que se lamentan todos los días en las vías. Y usted, como presidente de la Veeduría de Justicia Vial y también parte de este Pacto Nacional de Seguridad Vial, ¿qué es lo primero que haría cuando llegue a la Secretaría de Movilidad respecto a estos temas que día a día lo vemos? Mire, la ciudad, como lo decía desde hace algún tiempo atrás, está al borde del abismo. Estamos en un punto de quiebre que no nos estamos dando cuenta, pero estamos al filo del abismo. Estamos en un punto en el que si no tomamos las acciones que mandan los principios universales, la técnica y la tecnología, nos vamos al barranco todos. Nos vamos al abismo todos, no solo el usuario, no solo los activistas sociales. Se van los transportistas, se va la ciudad empieza a ser menos productiva, el tránsito empieza a congestionar cada día más la ciudad, consecuentemente se contamina más y se hace la ciudad totalmente lenta. Le decía cuando tuve la entrevista con el señor alcalde, le decía, miren, las ciudades son ahora inteligentes. Y Quito, si no tiene la técnica y la tecnología, es una ciudad tonta. Y cada vez se está haciendo más tonta. Y eso lo podemos nosotros percibir día a día, con lo que usted acaba de mencionar. El tránsito está en todo lado. Y el tránsito, al tener mayor cantidad de vehículos, promueve las posibilidades de tener mayor siniestralidad. Como el tiempo se acorta en la vida diaria y cotidiana de los usuarios de las vías, intentan utilizar vías de desfogue como la Simón Bolívar, que además tiene sus fallas en la concepción de la construcción, que generan siniestros. Porque la gente está atorada en el tránsito y ve su reloj pasar y ve cómo pierde tiempo en una vía con tanta congestión. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo que manda la técnica, organizar el transporte. Ese va a ser el objetivo principal de Justicia Vial y de mi persona en la Secretaría, organizar el transporte. Y organizar el transporte significa romper muchos compromisos, romper muchos conflictos de interés, romper muchos intereses particulares. Pero a eso vamos. No podemos cambiar el discurso. Y si es que este discurso no cala, y si es que no hay acogida, y si es que no hay recepción, estoy de más, es así de simple. Usted habla de que con Justicia Vial vamos a hacer esto en el municipio. Es decir, ¿usted no va a dejar Justicia Vial? ¿Justicia Vial va a participar, va a ser parte del municipio? A ver, ¿Cómo es el acuerdo? Cuando me refiero a justicia vial, me estoy refiriendo a los preceptos de justicia vial. Justicia vial, evidentemente... ¿Usted va a renunciar entonces? Tengo que dejarlo, no lo voy a delegar, claro que sí, pero sí voy a recibir apoyo de ellos porque es un grupo de personas que trabajan en esto por mucho tiempo. No van a participar dentro de la Secretaría en el sentido de ocupar puestos, porque no estoy queriendo trasladar justicia vial a la Secretaría. Me parecería que eso es una indelicadeza. Creo que hay una gran cantidad de técnicos en diferentes ramas que pueden a través de este lenguaje legal y a través de este código de principios ser parte importante dentro de la Secretaría para gestionar acciones a favor de la movilidad de Quito. Pero es importante trabajar en esto de la organización del transporte porque es el paso número 1. Esto es lo más importante quizá que tiene que resolverse casi de inmediato porque se viene además la operación del metro. Las rutas del transporte. ¿Qué pasa con el corredor central norte, por ejemplo? ¿Va a ir encima del metro? ¿Va a haber competencia entre los de arriba y el metro? ¿Qué pasa con el subsidio a los transportistas? ¿Qué pasa con el pasaje de los transportistas? ¿Cuáles son sus visiones respecto al transporte público que sin duda va a tener que ser retrasado en la capital? Trazado. Sí, bueno, y unido también. Sí. Bueno, sin guión también. Ahora, sí, exactamente. Mire, en esto también yo soy muy claro. Y digo que soy claro porque lo hemos dicho desde hace mucho tiempo atrás. Usted puede revisar mis declaraciones y van a ser exactamente iguales.
nosotros no le tenemos miedo a un incremento de la tarifa. Siempre lo hemos dicho. El incremento de la tarifa tiene que estar ligado a los parámetros de calidad de servicio. Esa es la relación que debe tener el servicio de transporte con la tarifa. La relación que hay entre estas dos instancias es la calidad de servicio. Es decir, si tomamos acciones que a veces son simples, porque dicho tiene que ser de una manera progresiva y gradual, pero hay cosas que son básicas. Primero, y el gran problema del transporte público a criterio de nuestro y de Justicia Vial y de muchos técnicos es que no existe visión y gestión empresarial. Usted tiene operadoras de transporte de 100 socios y resulta que tiene 100 empresas unipersonales, donde Juan es dueño del bus 1, Pedro dueño del bus 2 y consecuentemente son administraciones individuales, arcaicas, que terminan generando una administración doméstica que se ve reflejada en el mal servicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener visión y gestión empresarial. Para mí, el gran salto, si queremos realmente cambiar esto, es que los buses pasen a nombre de las operadoras. Esto es fundamental. Es requisito número 1. Es decir, que de 100 empresas queden bajo 4 o 5 paraguas. Que dentro de la misma empresa, en vez de que tenga 100 empresas unipersonales de una operadora X, se conviertan los socios en accionistas, porque la relación societaria en las operadoras de transporte es socio-vehículo. ¿Qué gana la ciudad con esto? Que gana visión y gestión empresarial. Es decir, ya las personas que operan la empresa de transporte empiezan a trabajar como empresa, justamente. Primero. Segundo, que al ser ya empresa tienen que tener un modelo de gestión. El modelo de gestión no es otra cosa de cómo administrar su negocio. Pero ese modelo de gestión tiene que darlo la autoridad. Eso es responsabilidad de la autoridad. La Secretaría de Movilidad o cualquier autoridad en transporte y tránsito tiene que decirle a los señores transportistas: este es mi modelo de gestión al cual ustedes tienen que homologarse, al cual ustedes tienen que adherirse y mejorarlo de ser posible. Pero estos son los requisitos básicos. Entonces, esa sí es responsabilidad nuestra, decirle: este es el modelo de gestión. Y ese modelo de gestión, ¿en dónde se plasma para hacerlo legal? En un contrato de operación. Los contratos de operación que se han firmado en el país carecen de estas exigencias legales. Entonces, habrá que trabajar nuevamente en los contratos de operación y decirles: miren, hay que cumplir con lo que la ley manda. Entre los requisitos que la ley manda para un contrato de operación son los parámetros de calidad de servicio, que los tiene que poner la autoridad. Eso para que puedan seguir funcionando. El tema del subsidio. Esta entrega de recursos para, digamos, evitar incrementar la tarifa, que incluso genera corrupción. Exacto. Los subsidios y las compensaciones para mí son plata botada. Y termina en actos de corrupción. La primera vez que se entregó un subsidio aquí en el Ecuador fue en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, hace ya mucho tiempo atrás. Y en el primer subsidio ya hubo un dirigente gremial preso, porque recibía la plata de los subsidios en su cuenta personal. Y eso conlleva a otros tipos de análisis de corrupción, que son parte de lo que acabé de mencionar, el que se tiene corrupción en todas las instancias del transporte, tránsito y la seguridad vial. Entonces, para mí la compensación es plata botada, inclusive para el propio transportista, porque le llega el dinero, si le llega completo, se convierte en plata de bolsillo. A lo mejor no gasta en las llantas, sino gasta en comida o gasta en escuela. No tenemos y no se usa para lo que se debe usar. No, exacto, no tenemos el control. Y mi pregunta es: ¿hemos visto un cambio notorio en el servicio a favor del usuario por esa compensación? No. ¿Es mejor subir el pasaje? Sí, en tanto y en cuanto esté enmarcado dentro de los parámetros de calidad de servicio, y que sea de manera progresiva y gradual. Yo no tengo inconveniente en aquello, y quizás también esto no le guste a muchas personas. ¿Y al alcalde le gustará? ¿Usted ya habló con él de eso? Yo he conversado con él. Porque políticamente es traumático, y un alcalde que llega con el 21% no es ilegal, pero sí significa que no todos le apoyaron. Mire, pueden estar en contra. Nosotros tenemos que tener una política tarifaria. La política tarifaria tampoco significa subir de la noche a la mañana por subir. No, hay que tener, ¿a cambio de qué? Para que sea más entendible esto. ¿A cambio de qué? A ver, voy a subir 5, 3 centavos, lo que fuere. ¿A cambio de qué? O sea, cada centavo que suba debe tener una razón de ser. Por eso yo siempre he hablado, y no ahora, desde siempre, tiene que ser de manera progresiva y gradual, dependiendo de cómo se van cumpliendo los parámetros de calidad de servicio. Hay ciertos, a veces los justificativos del sector es que se necesita invertir para hacer un cambio. Y hay ciertas cosas que no se necesitan invertir, hay ciertas cosas que son temas de organización nada más.
¿no? Ejemplo, el modelo de gestión. Pero si ya hay una muestra de que se adhiere a un modelo de gestión presentado por la autoridad, para mí ya es un motivo de, ok, ten X centavos, pero cada centavo que se dé en tarifa tiene que estar íntimamente ligado a la calidad de servicio. ¿Por qué? La autoridad y el Estado están para vigilar el servicio a los usuarios. 7:39, conversamos con Guillermo Abad, va a ser el secretario de Movilidad de la administración de Jorge Yunda. Guillermo, además de estos temas del transporte, de las rutas de los autobuses, por ejemplo, ¿qué pasa con los taxis en la capital? ¿Cómo ve usted el servicio de estas plataformas que muchos han cuestionado, a muchos les gusta, como Cabify, Uber, etcétera? Mire, a nivel mundial las plataformas se están adueñando de este servicio. ¿Por qué razón? Porque es el usuario quien las escoge. Cuando hay un servicio de transporte que no está regulado, el Estado tiene la obligación de intervenirlo, verificar la oferta, verificar la demanda y verificar que si esa oferta esté cumpliendo con parámetros de calidad de servicio. Y si esa demanda accede a ese servicio es porque se siente contenta. Consecuentemente, las plataformas son lo que están funcionando en el mundo. Que hay que regularlas, sí, para que tampoco se distorsione y se convierta un vehículo pequeño en el modo de vida de la movilidad de las personas. Eso también hay que tomar en consideración, porque lo que hay que promover es el transporte público masivo, ¿no? No obstante, el Estado, y esto quizás también no les guste a algunas personas, no obstante, el Estado lo que tiene que garantizar es la multimodalidad y promover, patrocinar, fomentar el transporte público masivo. Alguien me dice muchas veces, Holanda es la ciudad donde prácticamente se eliminan vehículos. Sí, y así tendríamos nosotros que llegar a ser. Y ese es el gran objetivo. Pero para eso hay que tener un transporte público masivo, claro, eficiente. Que nos incentive a dejar el auto en la casa. Exacto, que sea seguro, más cómodo y más barato. Y en ese momento usted va a ver que la vía, que ahora esa nos parece pequeña, resulta que ha sido amplia, que ha sido grande, que es bastante amplia para la ciudad inclusive. Entonces en ese momento usted ganó espacio público. Y ahí sí, pues empieza a hacer veredas, empieza a hacer ciclorrutas. Pero cuando tiene un servicio de transporte público masivo, ese es el proceso que han seguido los países que hoy son líderes de movilidad. Entonces ahí entra el Cabify y el Uber. Pero como legales, ¿como qué? Mire, para mí las plataformas tecnológicas son una opción que el usuario tiene. Y es el usuario quien va a escoger usarlas o no, y el Estado tiene que regular para que esto no se distorsione más de lo que ya está. Creo que los señores taxistas deberían, en vez de hacer un paro en contra de estas plataformas, porque cuando ellos hacen un paro es la mejor publicidad para las plataformas. Claro. Y las plataformas lo único que hacen es sentarse a ver cómo sube y se incrementan los usuarios en sus plataformas. Lo que ellos deberían hacer, a mi criterio, es ponerse una plataforma a la altura de los parámetros de calidad de servicio y competir. Y hay algo que ellos no se han dado cuenta y que les cuesta mucho a las plataformas tener, que es cobertura. Ellos tienen 30,000 taxis en la ciudad. Pueden tener una cobertura tan amplia que usted podría tener un tiempo de espera inferior a 1 minuto, cosa que a las plataformas tecnológicas les es muy difícil conseguir. Y van a ser tan eficientes y podrían ser tan eficientes que las plataformas tecnológicas se van a ver obligadas a asociarse con ellos, porque tienen la cobertura, que es parte fundamental para un servicio de movilidad. Lo que van ellos a transferirles es el servicio. Estos ejemplos ya están pasando en las diferentes ciudades del mundo. Hay algunas ciudades en las cuales estas plataformas tienen que empezarse a aliar con los taxistas, porque tienen la cobertura, cosa que, reitero, es difícil para una plataforma. Entonces, a pesar de que esto no es un tema de competencia del municipio, porque es un tema de ley orgánica de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, y le compete posteriormente a la Agencia Nacional de Tránsito homologarla, si es que la ley lo aprueba, sí es un criterio de justicia vial de Guillermo Abad sobre lo que pasa en las plataformas. Es más, si algunas personas, para que conozcan, no estoy defendiendo obviamente a tal o cual empresa, ¿no? Simplemente estoy dando este dato como información. Pero si la panacea de la movilidad es Holanda, Uber es de Holanda. Y en Holanda trabaja Uber, ¿no? Y en España, que tiene una buena movilidad, es Cabify. Y habrán otras plataformas
que también que nacen en movilidades seguras y eficientes y que vendrán nuevamente y también vendrán a Ecuador. Y seguramente lo van a hacer. Y seguramente les dejarán entrar. Y claro, es que la sociedad está pidiendo eso, a eso estamos yendo. Y lo que creería que deberían hacer los taxistas, los señores taxistas, es ponerse una plataforma y tienen ellos un gran potencial, la cobertura. Si ellos no saben aprovechar eso, realmente se van a quedar fuera, no porque el Estado los deje fuera, sino porque los usuarios los van a dejar fuera. Uh-huh. Tenemos una llamada del público de parte del oyente Mauricio Lara, quien pregunta qué se puede hacer, qué se piensa hacer con los choferes de autobuses que tienen controladores incultos, que paran en cualquier parte, que hacen carreras que no recogen las personas mayores, o niños o con discapacidad. ¿Cómo culturizar a estas personas y mejorar el servicio? Eso es el producto resultado de no tener una buena visión y gestión empresarial. Yo esto lo comparo con el transporte aéreo. Si usted tiene nosotros no nos imaginaríamos que nos subiéramos a un avión y que salga el piloto y nos diga siéntese por acá, váyase por acá, no le dé la gaseosa o le bote la gaseosa. O que pare en cualquier parte del avión. Sí, o que diga no sé qué, voy un ratito por acá, sí, tengo que hacer otra cosa o ya es algo más. No nos imaginaríamos. Es lo mismo. El transporte aéreo con el transporte terrestre es lo mismo, guardando obviamente las distancias, es exactamente lo mismo, tiene los mismos parámetros de calidad, tiene los mismos parámetros de seguridad, están llevando vidas, es un servicio de transportación de pasajeros, es decir, son parámetros casi similares. Alguna persona puede decir, señor, está exagerado, pero no. Vamos a una empresa de transporte terrestre en un país que cumple con todas las disposiciones legales y se va a dar cuenta que el protocolo, obviamente el vehículo es distinto, pero el protocolo es exactamente el mismo, ¿no? Y esos son los parámetros de calidad de servicio que tienen diferentes indicadores. Tienen una bitácora de mantenimiento del vehículo, tienen una bitácora del conductor para saber cuántas veces ha sido capacitado, cómo es formado, cuántos puntos tiene en su licencia, qué tan temerario es. Al igual que un piloto, pues quieren saber para saber si un piloto es bueno, debe pasar ciertas horas de capacitación, ciertas horas de formación, debe tener un test psicológico. No nos olvidemos que hubo un piloto hace tiempo atrás que por un problema psicológico estrelló un avión. Entonces, son cosas que se aplican también en transporte terrestre. Es una de las razones para hacerlos empresas. Exacto, es una razón para hacer empresas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí es la parte importante de lo que hablaba de las ciudades inteligentes. El transporte y el tránsito en el país tiene que ser asistido, administrado, monitoreado y gestionado por la tecnología. Hablamos, como decía, la corrupción en este sistema se ha permeado tanto que podríamos tener corrupción en cada esquina con un agente de tránsito que no esté cumpliendo con su deber. ¿Cómo controlas aquello? Con tecnología. Guayaquil, aquí hay que tomar un ejemplo. Guayaquil tiene un sistema de control y gestión de transporte y tránsito que es un centro de comando en donde saben exactamente qué bus está yendo a exceso de velocidad y si está infringiendo la norma, lo sancionan en ese preciso momento. Y le envían le notifican de manera electrónica o digital al conductor en ese preciso momento. Y al conductor, no al dueño del bus o a la empresa, porque quien está infringiendo la norma es el conductor, porque eso también es un error, un vacío que tenemos en la ley. El conductor del bus hace lo que le viene en gana porque la multa le llega al dueño del bus o le llega a la empresa, no le llega a él. Entonces, esa sensación de impunidad, ¿no? También. Sí, no me llega a mí la multa. Uh-huh. Allá con la tecnología le llega a él y él tiene que pagarla. Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Con tecnología. Eso es ciudad inteligente, que administra el tránsito. Son varias cosas que hay que hacer, pero tenemos que hacerlas ya porque si no nos vamos al abismo. Y esto es un compromiso de todos. Porque claro, también los usuarios de las vías también tienen su responsabilidad. Y claro, es muy fácil señalar con el dedo que no se está haciendo tal o cual cosa. Y seguramente nos están señalando con el dedo mientras hablan por teléfono, hablan por el celular mientras conducen. No maneja, claro. Entonces, es un tema de todos. Y es un tema de todos y de tanta responsabilidad que si no lo cambiamos, nos vamos a arrepentir en un tiempo muy corto. Pico y placa, por ejemplo. ¿Qué hacer con el pico y placa? La administración Rodas, cuando era alcalde electo, dijo que iba a tomar medidas, que iba a hacer algo por el tema del pico y placa. Ni lo tocó, ni lo vio. Mire, el pico y placa es una medida... Ni siquiera se sanciona, creo. El pico y placa es una medida de restricción, última que se toma. Aquí se fue la primera en tomarse.
Y claro, quizás voy a hablar, me va a decir esto es muy teórico, pero lo teórico hay que ponerlo en la práctica, sí, pero hay que ceñirnos a la técnica. La clave, lo importante, el paso número 1, si queremos tener una movilidad adecuada en nuestro país, es mejorar el servicio de transporte público. Esa es la solución. En el momento en que usted consiga aquello, van a haber tan pocos vehículos en la vía que no va a ser necesario el pico y placa. Por eso el pico y placa es la última alternativa después de haber aplicado todo este procedimiento. Eso sí es teórico, eso sí es teórico. Si ahora incluso hay 26 marcas de nuevos autos en el país, es decir, la oferta, la forma de pago, el financiamiento y la oferta que existe, o sea, es casi venga y compre su auto y páguelo como quiera. Sí, justo. Entonces, bueno, la gente... Pero ¿por qué hay esa demanda? Porque uno necesita un carro para moverse, no se sube a un bus. Mire, hay un adagio en seguridad vial que es muy cierto y que funciona. Lo que acabo de decir no es de la noche a la mañana, toma su tiempo. Sí, claro. Pero una ciudad que tiene una movilidad adecuada es cuando el rico va en bus y no cuando el pobre compra auto. Ahí podemos saber efectivamente si la ciudad está funcionando bien. Por ejemplo, Nueva York. El sistema de transporte, pero además, cómprate un auto, pues. Primero, el tráfico. Segundo, ¿dónde parqueas? No tienes dónde parquear. No te venden casas ni departamentos con estacionamientos. Y paga un estacionamiento. Además, o sea, hay un montón de cosas que te desincentivan a utilizar el vehículo. Más teniendo el sistema que tienes de transporte. Exactamente. Entonces ahí viene la labor de la autoridad. La autoridad tiene que garantizar la multimodalidad. Es decir, no le puede restringir qué es lo que el usuario quiere utilizar. O sea, ¿quitarían el pico y placa? ¿Sería una opción? No. Permítame la idea para que se entienda bien. El Estado tiene que garantizar la multimodalidad para que el usuario escoja. Pero el Estado, aquí viene, tiene que promover el transporte público masivo y limitar y desmotivar el uso del transporte particular. Exacto. O sea, tú quieres ir en tu carro al centro histórico, como caso de Londres, por ejemplo, quieres ir al centro histórico, tienes que pagar 50 libras. Y ya entra, pues, pero tienes que pagar, porque estás usando mi vía, estás usando mi espacio, me estás contaminando la ciudad, me estás generando tráfico, pero paga. Y esas 50 libras será utilizada para motivar el transporte público. ¿Quieren entrar a Manhattan? Todos los túneles que llevan a Manhattan tienen un peaje de 12 a 15 dólares. ¿Quieres estacionarte en Manhattan? $15 la hora. ¿Pero quieres ir en auto? Anda. Pero tienes que pagar eso. Y ahí es cuando la ciudad se empieza a nutrir por esas personas que quieren tener comodidad, pero desmotiva el uso. Entonces, como suelen decir los neoyorquinos, irte a Manhattan en carro es para torpes. Claro. Pero si quieres ser torpe y pagar, pues alquila un auto en Manhattan. Sí, pero es claro, el que quiere ir a Manhattan va en tren, y le dan las facilidades para llegar. Pero si quieres ser torpe y pagar $50 para ir en tu carro, $50 entre peajes y más de $100 en parqueadero, hazlo. Entonces, pero sí, el Estado tiene que desmotivar el uso del vehículo particular con este tipo de restricciones y promover el transporte público masivo. Además, en el metro de Nueva York, hasta si tienes suerte, te encuentras con actores de Hollywood. Así es. Bueno, tenemos que terminar, Guillermo. Suerte, porque la movilidad en Quito es un gran problema. Y dar el salto de estar en una tribuna donde se exponen criterios, donde se exponen ideas, donde al final solo se exige. A ser exigido, creo que es interesante. Así que suerte en la gestión. Muchísimas gracias. Hay expectativa de lo que está haciendo el alcalde electo Jorge Yunda, y no por él, sino por Quito, que le vaya bien. Así es. Y bueno, pues más adelante seguiremos conversando para ver cómo van esos planes que seguramente empiezan a pulirse. Muchísimas gracias por la invitación y siempre las órdenes. Buen día, Guillermo. Vamos a la pausa y luego vamos a hablar de la medicina prepagada y el seguro de salud.